Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 73 de la teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla Baja. Este es un programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En el día de hoy vamos a analizar y discutir un caso clínico con el que nos proponemos abordar diversos aspectos de honda preocupación en muchas familias que en ocasiones se cuestionan sobre las costumbres de alimentación de sus hijos. Se analizará el tema trastornos de la conducta alimentaria en niños y particularmente lo que corresponde a la anorexia nerviosa. Se trata de niños con alteraciones complejas de origen multifactorial que se caracterizan por cambios en los patrones de alimentación acompañando de pensamientos y emociones disfuncionales sobre el peso y la figura corporal y la alimentación. Estas alteraciones afectan negativamente la salud física y psicosocial del niño y, por supuesto, la presentación de estos trastornos pueden ser diferentes en las sucesivas etapas de la vida. El caso clínico que se presenta proviene del Hospital Miguel Pérez Carreño y será expuesto por la doctora María Ángel Leota, residente del programa de especialización en pediatría y puericultura de la UCB con sede en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Y para analizar y discutir el caso hemos invitado a distinguidos profesionales expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a responder sus preguntas a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata de la doctora Claricel Oropesa, pediatra y puericultora, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y psiconutrición, jefe de servicio y directora del programa de especialización en pediatría y puericultura de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Miguel Pérez Carreño, que además será la encargada de la didáctica final. La doctora Milena Mundarain, pediatra y puericultora, especialista en nutrición, crecimiento y desarrollo, profesora del programa de especialización en pediatría y puericultura de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Doctor Johnny Marante, médico, pediatra, amigo y el todo de estas sesiones, especialistas en nutriología infantil, profesor del programa de especialización en pediatría y puericultura de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Pediátrico Dr. Elieto. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír la intervención. Deseamos invitar a los asistentes a distancia a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina después de la presentación del caso clínico. Dejamos pues en el uso de la palabra a la doctora María Ángel Leota para la presentación del caso clínico. Adelante, María Ángel. Hola, buenos días. Vamos a abordar un caso clínico denominado trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa. Bien, se trata de un adolescente de 13 años de edad, 10 meses y 25 días, femenino, con lugar de nacimiento en el estado de La Guaira, que ingresó a nuestra institución el 20 de marzo del año 2024. Madre refiere inicio de enfermedad actual aproximadamente en octubre del año 2023, cuando comienza a presentar aislamiento social, labilidad emocional con tendencia a la depresión, alternando con episodios de irritabilidad. Aunado a esto, se suman preparaciones de las comidas por sí misma, disminución de las raciones de los alimentos, hasta llegar a saltarse comidas con una pérdida de peso abrupto, que se acentúa entre el mes de diciembre de 2023 y febrero del 2024, motivo por el cual acude a facultativo, siendo ingresada con el diagnóstico de desnutrición grave, deshidratación severa y trastornos hidroelectrolíticos. Permanece durante 72 horas siendo estabilizada y egresada, con un plan de alimentación y tratamiento psiquiátrico con amitriptilina, con cumplimiento irregular, por lo que para el 12 de marzo del 2024 es llevada a consulta debido a persistencia de sintomatología. En vista de hallazgos, es referida a nuestro centro para su hospitalización. En cuanto a los antecedentes pertinentes, tenemos que en los familiares hay una tía paterna con anorexia nerviosa,
Dentro de los prenatales, la madre que sufrió depresión postparto que requirió medicación. En cuanto a la alimentación, se niega el uso de dietas a inicios tempranos, sin embargo, a los 9 años, de manera voluntaria, suprime el consumo de refrescos y golosinas. En octubre de 2023, incursiona en la preparación de su comida, en noviembre disminuye las raciones y en diciembre llega incluso a suprimirse comidas hasta llegar a la inanición. En cuanto a los hábitos psicobiológicos, tenemos que es una paciente que refiere insomnio, con actividad física desde edades tempranas, iniciando los 3 años de edad, manteniéndose incluso hasta el inicio de la enfermedad actual. Con hábito evacuatorio, con estreñimiento desde el inicio de la enfermedad actual y con un ritmo miccional de 3 micciones al día. Bien, en cuanto a la escolaridad, destaca que es una paciente con excelente rendimiento académico, personalidad rígida, perfeccionista y oposicionista, con una amenorrea desde febrero del 2024 hasta la actualidad. A la entrevista de la paciente en el momento del ingreso, es una paciente que luce irritable, apática, sin contacto visual en el momento del interrogatorio, no responde a preguntas o lo hace en pocas ocasiones, impresiona no tener conciencia de la enfermedad, poco colaboradora, con una apariencia menor a la edad cronológica, extremadamente delgada. En cuanto a la percepción, a la autopercepción, no se percibe delgada, tiene un intenso miedo al peso. Y en cuanto al test de Stunkard, la paciente se ubica en la figura número 2, es decir, con un índice de masa corporal normal a su percepción. En cuanto al examen físico de ingreso, una paciente que luce en malas condiciones generales, hipotérmica bradicárdica, emanciada, con un peso al ingreso de 28,5 kilogramos, una talla de 159 centímetros y un índice de masa corporal de 11,5 por debajo del mínimo, que es -3. En cuanto al puntaje CT-Score, en cuanto a los signos vitales, una paciente que ingresa con signos eh, con tendencia a la bradicardia, respiratorio 18 respiraciones por minuto, con una hipotensión que se acentúa a la bipedestación, palidez acentuada, hay ausencia de las bolsas de Bichat, hay un lanugo persistente y abundante en tórax posterior y miembros superiores. En cuanto a la faringe, no luce congestiva y el esmalte dental no impresiona tener alteraciones aparentes. Un tórax longilíneo, se evidencia el rosario costal paraesternal, ruidos cardíacos bradicárdicos sin agregados respiratorios. En el abdomen luce un abdomen excavado y ruidos hidroaéreos disminuidos, no se palpan visceromegalias y se evidencian las crestas ilíacas. No hay edema visible, sin embargo, hay signo de Russell negativo. Es una paciente que al examen neurológico está irritable, apática, sin contacto visual. En cuanto a los laboratorios de ingreso, se evidencia una leucopenia, aumento de los azoados y hipocalemia con hipocalcemia leve. Se ingresa con los diagnósticos de un trastorno de la alimentación, anorexia nerviosa tipo restrictiva, basada en los criterios del DSM-5, desnutrición aguda severa, visitopenia, insuficiencia renal prerrenal y un trastorno electrolítico, hipocalemia leve e hipocalcemia leve. El plan de ingreso fue hospitalizar en el área de trauma shock con monitorización no invasiva, ajustar los requerimientos calóricos a 80 kilocalorías día, que fue el abordaje inicial, plan de rehidratación B con resomal y la suplementación con oligoelementos, el manejo multidisciplinario y el control de la diuresis horaria y el peso diario. En cuanto a la evolución hemodinámica, ingresó con una bradicardia, sin embargo, a pesar de la hipotensión, al momento de la valoración inicial, es un corazón estructuralmente sano que no presentó alteraciones estructurales a lo largo de su periodo de hospitalización. En cuanto a la esfera gastrointestinal, la paciente requirió la colocación de una sonda 2Hoff posterior a la primera semana de hospitalización para garantizar los requerimientos basales. Dicha sonda se retiró el 14 de junio. En cuanto a la nutrición, es una paciente que ingresa con talla normal, con una desnutrición aguda severa, evidenciándose en los niveles antropométricos de ingreso mostrados a continuación, iniciando con una nutrición enteral vía sonda nasogástrica con fórmula polimérica tipo Pediasure que iba a garantizar un índice del 60% de los requerimientos calóricos totales.
contemplado en la fase de estabilización nutricional. Posteriormente, al mes, a la primera semana a los 15 días de hospitalización, se aumentan los requerimientos calóricos a el 70%, modificándose la ingesta, aportándose también fórmula polimérica y concentrados proteicos. El 28, en vista de que hay señales de apetencia, se realiza un plan de alimentación distribuido en 3 comidas principales y 2 meriendas. Aquí se puede evidenciar la ganancia ponderal desde el inicio hasta el momento del egreso. En la progresión del índice de masa corporal se evidencia una progresión sustancial, evidenciándose 6.5 kilos de aumento en los 113 días de hospitalización. En cuanto a la esfera metabólico-renal, es una paciente que ingresa con insuficiencia prerrenal y azoemia, dada por los valores mostrados al ingreso. Dicho trastorno fue modificado a lo largo del periodo de hospitalización. En cuanto a la esfera endocrina, ingresa con un perfil tiroideo que se encuentra alterado, diagnosticándose un síndrome de tiroideo enfermo. La amenorrea persistió desde el momento del ingreso hasta posterior al egreso, y en vista de los hallazgos se hicieron controles tiroideos continuos. En cuanto al examen neurológico, en vista del cuadro mental al momento del ingreso, fue valorada por psiquiatría, quien diagnosticó anorexia nerviosa tipo restrictiva con peso corporal peligrosamente bajo y un trastorno adaptativo, por lo que indicó olanzapina y sertralina, actividades que promuevan la atención y limitar el uso de espejos. Fue valorada con psicopedagogía, inicialmente planteada al momento del ingreso. Sin embargo, debido al estado mental de la paciente, no fue sino hasta 60 días posteriores a su ingreso que logra citarse con la psicopedagoga, y en esta se pueden evidenciar que debido al cuadro actual se podían generar dificultades a corto y mediano plazo, por lo que en vista de la evolución clínica de la paciente, se planteó la asistencia al aula hospitalaria, promoviendo la integración educativa. En cuanto a la esfera psicológica, inicialmente el abordaje fue con una paciente poco colaboradora, renuente, que no se percibía acorde al estado físico actual. De hecho se percibía gorda y lo expresó de manera verbal, por lo que al momento de su primera valoración, el diagnóstico inicial fue una anorexia nerviosa tipo restrictiva con depresión mayor. Esta paciente evolucionó a lo largo de su periodo hospitalario con una evolución favorable en cuanto a la ganancia de peso y en cuanto a su recuperación metabólica y mental, por lo que al momento del egreso se plantea trastorno de la alimentación en gestión de alimentos, anorexia nerviosa tipo restrictiva, trastorno adaptativo y síndrome tiroideo enfermo. La paciente permaneció 113 días de hospitalización, dentro de los cuales 30 días fueron mediante la modalidad de hospital día, y egresa finalmente el 10 de julio de nuestra institución. En cuanto al plan de egreso, se estableció la continuidad del manejo multidisciplinario con un seguimiento por nutrición, psiquiatría, psicología y psicopedagogía. Endocrinología, se planteó en esta esfera la realización de una densitometría ósea en vista de los hallazgos hormonales a lo largo de su periodo de hospitalización. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Muy completo de la presentación de tu trabajo. Le pregunto a los jóvenes aquí presentes, ¿tienen alguna pregunta que hacerle a Mariana respecto al caso clínico? Hola María, excelente presentación, muy resumida para haber estado tantos meses tiempo hospitalizado. ¿Por qué le retiraron la sonda del lado O? ¿Cómo? La sonda del lado O, ¿cuál es el criterio de retirarla? El criterio de retirarla fue que la paciente ya estaba mostrando
buena tolerancia a la vía oral, estaba respetando los requerimientos planteados en el plan nutricional, por lo que en vista de que ya a nivel mental ella se mostraba colaboradora con su proceso de recuperación nutricional, se decidió retirar la sonda. Vale. ¿Y cuáles son los criterios de egreso de ese paciente? Los criterios de egreso fueron considerados: 1, la mejoría metabólica; 2, la recuperación en la esfera mental. Era una paciente que ya se mostraba más colaboradora con todo el proceso de tratamiento, tanto médico como mental. La recuperación nutricional, la cual fue significativa, evidenciándose en 6.5 kilogramos durante todo el periodo de hospitalización, con un aumento del índice de masa corporal de 11.5 al ingreso a 13.8 al momento del egreso. En vista de este conjunto de avances, se decide el egreso de la paciente con un manejo ambulatorio exhaustivo. No era que ella se iba netamente egresada sin un control eh, riguroso, si cuando al momento del egreso el control siguió siendo semanal. Y bueno, realmente este fue un caso que fue un reto para todos nosotros. En principio porque lamentablemente no tenemos a nivel público unidades de atención para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, y nosotros tuvimos como que improvisar. Primero porque no tenemos las condiciones, nosotros somos un servicio de pediatría en el que por el punto de vista administrativo solo vemos pacientes hasta los 12 años, porque no tenemos quizás la infraestructura como para tener pacientes adolescentes. Entonces eso fue lo primero. Tuvimos que habilitar un cubículo para poder tener a la paciente en la mayor privacidad posible. En segundo lugar, pues tampoco teníamos el servicio de psiquiatría, nos apoyamos con un psiquiatra externo. Y bueno, en tercer lugar, pues tratamos también de abordar los diferentes, las diferentes especialidades en un proceso que realmente tenía la paciente que costear muchísimos de los estudios que tenían que hacerse. Realmente en la literatura se plantea que uno de los criterios de hospitalización en el paciente adulto es un índice corporal por debajo de 15, porque ya estamos hablando ahí de una anorexia nerviosa extrema, es decir, mucho más allá que grave. Y también con el CIE-11, pues es un peso que es altamente peligroso para la vida. Lamentablemente en esta paciente, nosotros como ya es una adolescente, nosotros nos guiamos por los percentiles. Y aparte de guiarnos por los percentiles, también nos tenemos que guiar por los síntomas clínicos, por la discapacidad funcional y por la necesidad de supervisación que tiene que tener, sobre todo en el caso del adolescente. Entonces, en este paciente en particular, nosotros habíamos logrado los dos objetivos básicos del tratamiento, como son la recuperación del peso, aunque no llegó a una recuperación nutricional total, porque sabemos que estos pacientes pueden tardar años en lograrlo, pero por lo menos teníamos una recuperación nutricional y teníamos ya compensadas las alteraciones metabólicas y las alteraciones cardíacas, que son principalmente las causas de hospitalización. Entonces, una vez que nosotros sepamos que el paciente ya no está en riesgo de muerte, pues ya la hospitalización puede variar, como de hecho lo hicimos, a una hospitalización total, a un hospital día y posteriormente a un nivel de atención ambulatorio, pero un nivel ambulatorio muy riguroso, como bien lo dijo Marianne, que asistía al hospital de manera semanal. De hecho, todavía la paciente está en control actualmente con nutrición y con psiquiatría. Con psicología ha sido muy difícil por las características oposicionistas de la paciente, al igual que con psicopedagogía, pero se ha seguido canalizando y ahorita la paciente aún está con un índice de masa corporal en 16, no hemos llegado a normopeso, pero vamos encaminados. Estamos hablando de un tema que deberíamos empezar desde el principio. La niña se ingresa por un trastorno de la conducta alimentaria y una anorexia nerviosa. ¿Cómo podríamos definir eso? ¿Cuál es la sintomatología que lleva a que pudiéramos tener ese diagnóstico? Precisamente, o sea, lo que presentaba la paciente, que tenía distorsión de su imagen corporal,
omitiendo muchas veces comida hasta llegar completamente a la inanición. Eso ya es un signo como que digamos como que de alarma para pensar que puede ser una anorexia nerviosa tipo restrictiva. Entonces ya eso fue digamos como que el punto de quiebre para ya pensar en la enfermedad y secundariamente, pero posterior a su valoración psiquiátrica, fue que uno sustente, digamos, como el diagnóstico. Porque bueno, esto es Y un no- diagnóstico netamente clínico Clínico. y nos basamos en los criterios diagnósticos tanto del DSM-5 como el CIE-11, que son los más actualizados. Tenemos que tener tres criterios básicos que la paciente los cumplía. El primero, el bajo peso, que está dado por la inanición. El segundo, el miedo intenso a engordar o a ganar peso. Y el tercero, la distorsión de la imagen corporal. Ya con estos tres criterios nosotros podemos hacer un diagnóstico presuntivo que va a ser corroborado por el especialista en psiquiatría. Ahora, esta niña tiene 13 años. ¿Qué antecedentes nos pudieron llevar a esto? ¿Qué pasó? Vamos a ver si la doctora... Teníamos, de hecho, hay una parte genética importante. Teníamos una tía que tenía antecedentes de anorexia nerviosa. Ella tenía una actitud también muy perfeccionista, era el mejor índice académico de su colegio, realizaba distintos tipos de actividades deportivas, como vieron entre los hábitos psicobiológicos, era gimnasta, actualmente dentro de lo más actual era que era tenista también, entonces eso digamos que son cosas también como para sustentar más el diagnóstico de la anorexia restrictiva. El antecedente genético, la tía, y todo esto que se veía presentado. Sin embargo, de acuerdo con lo que dice, se veía como una persona normal. Absolutamente. Claro. De hecho, al ingreso Claro, que ustedes dicen, persona o paciente dentro de los límites normales, pero luego cuando comienzan a hacerle algunas exploraciones, encuentran que hay alguna evidencia de ataque a diversos órganos del sistema. Bueno, fíjese, ella estaba muy por debajo de su peso. Ya el examen físico de ingreso, o sea, cuando uno la observaba, se daba cuenta que realmente estaba en desnutrición grave. Y por supuesto, cuando hacemos los exámenes complementarios, nos damos cuenta de todas las alteraciones y de todas las complicaciones, que es por lo que la hospitalizamos. Pero también dentro del interrogatorio, nosotros cuando analizamos todos los factores de riesgo, una niña que desde los 9 años, a pesar de que la madre niega que tuviese dietas estrictas, pues ella misma había suprimido refrescos, golosinas, que niño de 9 años hace eso. Entonces, había muchos puntos que nosotros pudimos haber visto desde esa evolución de la infancia que nos lleva a este trastorno de alimentación. Los trastornos de alimentación tienen su etiología genética, pero es multifactorial. Entonces también esos factores psicobiológicos son sumamente importantes y yo creo que aquí es donde nosotros como pediatras tenemos que conocer la enfermedad y conocer esos factores de riesgo, porque somos los que podemos ayudar a la prevención. O sea, detectar a este paciente que nos está diciendo, ojo, tengo un familiar con anorexia, ojo, me estoy quitando alimentos o me estoy quitando las chucherías y los refrescos, estoy haciendo actividad física desde los 3 años, ballet, gimnasia, tenis, o sea, son muchas cosas que nos dicen, esta paciente tiene como quien dice todos los números de la rifa comprado para llegar a tener un trastorno de conducta alimentaria. Y fue lo que evidentemente sucedió. Algo que nos dijimos por áreas del tiempo en la presentación es que ella en abril del 2023 viaja, emigra a los Estados Unidos, que es donde tiene su primera hospitalización, y esto puede ser también un factor desencadenante, porque esto incluso al interrogatorio posterior de la madre fue prácticamente en contra de la voluntad de la niña, y bueno, tuvo que tener un proceso de adaptación que muchas veces no es el más sencillo, sobre todo en esta edad. Cada vez vemos que la anorexia nerviosa se presenta en niños menores. Nosotros tenemos un pico en la adolescencia, pero lo estamos viendo incluso en escolar. Y sobre todo tiene que ver con estos cambios de vulnerabilidad de la pubertad. Muy bien. ¿En qué medida esta alteración o este grupo de problemas que puede presentarse en el niño alteran su normal crecimiento y básicamente su desarrollo? Básicamente, secundariamente al entrar en la inanición, bueno, vamos a tener una pérdida de peso progresiva. Y al tener la pérdida de peso progresiva, vamos a tener un paciente desnutrido, de moderado hasta llegar a grave, y secundariamente eso lo va a ocasionar problemas en el crecimiento, en el desarrollo. De hecho, nuestra paciente tuvo, aunque tenía una talla normal, porque se valoraba con una nutrición aguda, pues ya estaba en amenorrea, tenía ya más de 3 meses
tiene una menarquia a los 12 años. Y esta paciente tiene que tener evidentemente vigilancia con su pediatra, realización, bueno, la misma densitometría que también reportó hallazgos significativos, porque, y ginecología. Sin embargo, creo que ya ella actualmente ya está menstruando. El fin de semana tuvo menstruación. Después de todo ese tiempo. Un año y meses, una menor de edad. Sí, definitivamente como no son desnutriciones agudas, generalmente no hay compromiso de detalle. Sí, no hay peso. La desnutrición normal, pero desnutrición moderada. Ahora, lo que me llama la atención, Johnny, es que teóricamente este problema viene siendo arrastrado, solo que hizo una erupción ante un momento difícil probablemente para ella. Sin embargo, se ve que es una persona inteligente, buenas notas, progreso en la escuela perfectamente y además activa desde el punto de vista deportivo. Pareciera como si ese cuadro nutricional de ella no le afectó en absoluto en nada su parte neurológica de desarrollo. No, probablemente sí, lo que pasa es que no en gran medida, pero sí. Exacto, tiene que no. haber algo. De hecho, cuando el paciente ingresó bradilálica, psíquica, es muy importante acotar que teníamos una paciente que hasta la ingesta de agua era cero, o sea, literal era cero, llegó deshidratada, bueno, con los trastornos hidroelectrolíticos que tenía. Y secundariamente, en lo que se fue avanzando con la recuperación nutricional es que esta paciente empieza a mejorar progresivamente. Sí, de hecho, su personalidad es propia de los trastornos, una niña totalmente perfeccionista, la mejor en clase, la mejor en cualquier actividad que se proponga, probablemente con mucho problema para la frustración, un poco tolerante a la frustración. Me llama la atención la actividad física, ballet, gimnasia, que realmente está muy asociada con ese tipo de, porque se necesitan figuras delgadas, cierto peso, cierto tamaño, entonces hace que estos niños puedan caer en este tipo de trastornos de la conducta. Sí, definitivamente tiene todo el cuadro. Lo que pasa es que ahora lo vemos retrospectivamente. Claro, exacto. Pero si tú ves, sí, desde pequeña tiene. Muy bien. ¿En qué momento un niño puede iniciar problemas de trastorno de la alimentación? Es decir, es igual, un niño recién nacido, por ejemplo, puede iniciar un cuadro de trastorno de la conducta alimentaria. Fíjense, lo que pasa es que hoy en día se sabe que puede tener una alineación aquellos pacientes que presentaron en la infancia dificultades de la alimentación o trastornos de la alimentación, y de hecho por eso el DSM-5 agrupa los que antes se llamaban trastornos de la infancia en un mismo grupo con los trastornos del adolescente o del adulto. Hablamos de conducta alimentaria como tal cuando ya hay una percepción de la imagen corporal. Generalmente el niño hasta la edad preescolar no tiene una percepción, hay un esquema corporal, pero quizás la percepción de esa imagen corporal la vemos después de los 6 años. Entonces por eso es tan importante esa primera ventana, desde el añito hasta los 6 años, en cuanto a afianzar la autoestima, y que es la etapa quizás en la que vemos mayores problemas de los niños que son un poco hirientes con los otros en el colegio. Entonces es allí donde nosotros tenemos que afianzar esa autoestima, adecuar una percepción que sea lo más normal posible y que este paciente pues vaya con, si se quiere, una personalidad fuerte en cuanto a cómo se percibe a sí mismo. Sí pueden haber trastornos de la alimentación, pero quizás trastornos de la alimentación que van más ligados con esa disfunción familiar o con esa interrelación con el cuidador, porque sabemos que antes de los 6 años generalmente el niño va a depender de otra persona para alimentarse. Ya es en la edad escolar cuando el niño se hace independiente, y es también en la edad escolar cuando ya tiene una percepción adecuada de su imagen corporal. Adecuada si todo estuvo bien en esa primera ventana hasta los 5 años. Pero hay estudios hoy en día en los que se ve que pacientes que presentaron alimentación selectiva pueden, durante la infancia, antes de esos 6 años, pueden tener anorexia nerviosa durante la adolescencia. Y aquellos pacientes que presentaron percepción errónea de los padres con un aumento de peso que llegaron a la obesidad pueden presentar atracones y bulimia durante la adolescencia. Entonces todavía está esa línea de investigación en la que no se sabe si esos trastornos de alimentación de la infancia son un fenotipo previo a el trastorno de conducta alimentaria del adolescente y del adulto.
Sí, lo que dijimos inicialmente es que las manifestaciones clínicas son diferentes de acuerdo con las edades. Y lo que quería saber es si hay un patrón establecido para los niños preescolares o escolares o adolescentes del inicio de esta situación, porque entiendo que de alguna manera aquel adolescente que va a tener un trastorno de conducta alimentaria probablemente tiene algunas manifestaciones clínicas previas a él. Sí. Entonces, ¿cuáles serían esas manifestaciones clínicas? Nosotros como pediatras que atendemos a los niños en primer momento debemos tomar en cuenta para ir buscando ayuda con relación a la conducta que pueda tener el niño. Exacto, eso serían las conductas alimentarias de riesgo. Aquellos niños que tardan mucho en comer, porque también tenemos que ubicarlo de acuerdo al grupo etario. Nosotros sabemos que el preescolar es neofóbico por excelencia en cuanto a la alimentación y que puede haber una selectividad alimentaria transitoria y fisiológica. Lo primero es que tiene que ser transitorio. Entonces nosotros vemos, muchas mamás que dicen, no, es que nada más quiere comer papitas fritas con nuggets. Perfecto, ¿cuánto dura eso? Si vemos que eso dura más de 3 meses, ya eso es patológico. Generalmente la selectividad alimentaria dura 1 mes y varía. Este mes quiero comer papitas con nuggets, pero ya el mes que viene quiero comer pescado, o el próximo mes solamente quiero comer frutas. Entonces hay una variabilidad de esa selectividad alimentaria. No se quedan en eso. El niño empieza a comer lento, es una batalla campal con la mamá porque tienen que obligarlos a comer, y eso es un motivo muy frecuente de la consulta. El niño come, pero posteriormente quiere realizar actividad física para bajar de peso, o, como en el caso de nuestra paciente, va eliminando algunos alimentos que considera que no son seguros, ¿okay? Como las chucherías, los dulces, los refrescos, etc. Entonces, esas son cosas que nos tienen que a nosotros llamar la atención y prender las alarmas, porque es un paciente que muy probablemente tenga algún factor de riesgo. Muy bien. Bueno, quiere esto decir que cuando uno hace la historia clínica de un paciente, probablemente ese interrogatorio inicial que se hace, vamos a extraer elementos muy importantes para poder hacer el diagnóstico o ir al examen físico para aquellas cosas. Entiendo que la antropometría será un elemento bien importante, pero desde el punto de vista del interrogatorio, de la sintomatología que presenta el paciente, ¿cuáles son las cosas más importantes que nosotros deberíamos tomar en cuenta? Dentro de las cosas más importantes, justamente el recuento semanal y el recuento diario es algo que como pediatras y como nutriólogos nos sirve también para ver exactamente cómo está esa dieta, si está normocalórica, si está normoproteica, si esa dieta es balanceada. Probablemente este programa lo pueden ver mamás y papás. Exacto. ¿Qué quiere decir eso del recuento de semanal? O sea, establecer dentro de los grupos de alimentos cuántos días a la semana los consumen. Ya si hay, mira, no quiero comer, por ejemplo, ningún tipo de carbohidratos, en esta edad que por lo general las chucherías es como que lo más llamativo, no, ya no está consumiendo chucherías, esos son como que señales como que de alarma, porque es lo que uno normalmente espera como pediatra, chucherías, tanto consumen. Cuando tienen también dentro de los hábitos y actividades deportivas que tú dices, bueno, semanalmente cuántas horas, no, hago tenis, hago por lo menos nuestra paciente, hago ballet. O sea, eso también es importante, y cuántas horas realiza al día también es importante, porque si bien 1, 2, 3 horas, pero ya cuando pasan de eso y cuando lo hacen ya muy frecuentemente, eso es, digamos. Y también lo que decía la doctora es importante, dentro de esa edad preescolar, digamos, lo que prende las alarmas, esos pacientes que son selectivos, el tiempo de duración de las comidas. Un paciente que dura más de 30 minutos comiendo, eso también es una señal de alarma. Y bueno, pues secundariamente los padres deben llevarlo al pediatra para ver cómo está justamente esos valores antropométricos y definir si hay alguna alteración. Sí, definitivamente el ambiente donde se realiza la alimentación es muy importante. El horario de comida, si tiene horario de comida, quién supervisa esa alimentación. Generalmente en esta época actual donde los papás trabajan, generalmente los niños están solos en casa o no tienen supervisión de qué es lo que deben comer o cuánto deben comer, y son los mismos que se preparan los alimentos, que están al cuidado de una persona mayor que tampoco está en capacidad para eso. Cómo esa relación, si hay un cuidador con esta relación, si es opresiva, si es
el facilitador, el papá o el cuidador le da todos los gustos o le obliga a comer. O sea, toda esa parte de la dinámica a través de la mesa puede dar indicios de que va a haber problemas a la larga. La presencia de pantallas, la El uso presencia de de distractores, sí. A súper veces es necesario, a importante. veces los padres te dicen, es que tengo que ponerle las comiquitas porque si no, no como. O sea, la necesidad de uso de distractores para comer. Y también el uso de las redes sociales, porque bien se sabe ahorita que hay muchos estigmas de que mira cómo me veo, que si estás gorda, eso, el acoso escolar es muy importante también. O sea, todo eso forma parte como para que uno vaya armando. Son los disparadores, como Sí, los disparadores. disparadores. Muy bien, ¿cuándo vamos a buscar ayuda al especialista? Bueno, es que ¿En qué momento? es ¿O ante porque- cuáles situaciones? Eso depende de la percepción que tenga. Exacto. Sí, eso va a depender de la percepción del padre. Y es por eso que yo digo que los pediatras tenemos que concientizar que estas enfermedades existen y saber a tiempo cómo detectarlas. Porque ante el primer factor de riesgo nosotros tenemos que canalizar a ese paciente para que sea evaluado por todas las subespecialidades. Porque este tratamiento tiene que ser con un equipo multidisciplinario. Yo siempre le digo a mis residentes, lo primero que nosotros tenemos que saber es que el niño no quiere comer, pero que no sea por una causa orgánica. Evaluamos toda la parte orgánica. ¿Está perfecto? Ok. Aquí nos tenemos que ir porque sí a la psiquis de ese paciente. Tenemos que ser evaluados por el psicólogo, por el psicopedagogo. En el caso de la selectividad alimentaria hay un alto porcentaje de comorbilidad con neurodivergencia, con trastorno del espectro autista, que se tiene que ser evaluado por un neuropsicólogo, en el que vayamos descartando que no hay ninguna otra lista. Y entonces es allí cuando, por supuesto, tenemos que intervenir, pero no es un especialista, somos todos. Porque estos pacientes no podemos tratarlos, el pediatra por su lado, el nutrólogo por su lado, no. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto, si no, no logramos nada. Incluso con las dificultades alimentarias en las que no hay alteración de la percepción ¿Y de la cuándo imagen. vamos a buscar esa ayuda? ¿Cuándo vamos a decirle, papá, necesitamos que alguien nos ayude en relación a la conducta alimentaria? Bueno, como le digo, desde el primer momento cuando nos llega a nosotros como pediatras descartamos que no haya nada orgánico. ¿Okay? Una vez que nosotros descartamos que no haya nada orgánico, empiezan las referencias. Ok, psicología, neuropsicología. Si vemos que allí pues no hay nada, entonces seguimos en la búsqueda. ¿Hay alguna evaluación particular, algún estudio que le hagamos a estos niños para definir si está ciertamente entrando en ese campo de un trastorno? Mire, nosotros tenemos varias alimentario? herramientas, ¿okay? Como pediatras, porque son muy sencillas de usar. Incluso en la consulta tenemos el método INFER, en el que los padres se les hace como una especie de encuesta mientras están en la sala de espera y ellos van llenando de acuerdo a su percepción si el paciente presenta o no dificultades de la alimentación. Y cuando ya nosotros evaluamos al paciente, que hacemos una análisis detallada y vemos su percepción de imagen corporal, tenemos los test de la silueta, que para nosotros en pediatría son de gran ayuda, más que los cuestionarios que se utilizan en el adulto. Ponemos nuestro test de silueta, le decimos al paciente que a cuál de esas figuras se parece, lo ubicamos dentro de nuestra evaluación antropométrica con el índice de masa corporal y vemos. ¿Realmente se percibe como es o no se percibe como es? Como fue el caso de nuestra paciente, en la que ella se percibía normopeso y estaba súper infrapeso. Pero ese test de silueta es una herramienta muy buena para los pediatras y la podemos usar incluso en los preescolares. Es decir, hay un matrimonio estrecho entre la sintomatología que presenta el paciente y la antropometría, el aspecto físico. Y eso hace que uno tome decisiones haciendo algunas otras test o herramientas o buscando ayuda para precisar desde el punto de vista psíquico. Exactamente. O como en este caso hay un momento en el cual se presenta el problema que viene arrastrando desde ese momento. Y eso es lo que supongo yo el pediatra de seguimiento de ese paciente debe tener en cuenta. Exacto. Sí, sí, sí. Probablemente puede haber un disruptor, un divorcio, una mudanza, Sí, el factor de bullying en el colegio. Siempre hay algo que lo que ya viene arrastrando, eso no es un día para otro. En estos casos siempre está incluido la figura
de la paciente, Sí, del sí, paciente. De hecho, es un criterio de diagnóstico. Sí. Tenemos que tener los 3 criterios para hacer diagnóstico, tanto en el DSM-5 como en el CIE-11. Muy bien. ¿Qué tratamiento vamos a hacer con este paciente? Depende. El tratamiento va a depender de varias cosas. Primero, del tipo de anorexia que tengamos, de las manifestaciones clínicas y complicaciones y del nivel de gravedad. Porque este tratamiento puede ser, si es una anorexia leve, un tratamiento en casa, o sea, un tratamiento ambulatorio, en el que vamos a tener terapia psicológica, terapia psiquiátrica, acompañamiento nutricional, acompañamiento del pediatra, o como en el caso de nuestra paciente que ya tiene complicaciones, pues tiene que ser un tratamiento hospitalario, en el que vamos a tener 2 objetivos básicos, que va a ser la recuperación del peso y el tratamiento de las complicaciones, tanto médicas como psiquiátricas. Entonces, en eso se va a basar, pero va a depender netamente del tipo y de la gravedad, incluso el manejo. ¿Qué tan frecuente es esta situación? ¿Qué tan frecuente? ¿Cuál es la prevalencia de esto? Y si se puede, 1%. 1% en O sea, población 1 por mundial, cada 100 en adolescentes y en mujeres jóvenes. Es lo que estima la Organización Mundial de la Salud. en adolescentes. Ajá, adolescentes y mujeres. ¿Y niños? En ¿Hay niños no alguna? hay estudios. Sin embargo, cada día, y post pandemia lo hemos visto en algunos estudios que se han hecho, pero realmente no son a multinivel, que ha aumentado en los escolares, sobre todo en los escolares, que puede llegar hasta un 0.5% de la población, que antes prácticamente no se veía. Antes era una enfermedad netamente del adolescente o del adulto, y hoy en día no. Nosotros, de hecho, hicimos en el hospital un trabajo en el que investigamos fue solo la distorsión de la imagen corporal, no el trastorno de alimentación como tal. Y vimos que teníamos más o menos entre un 12 y un 15% de los pacientes que estudiamos, o sea que es una cifra altísima. Y ubicamos pacientes entre los 8 y los 11 años. ¿Influye en estos pacientes algún tipo de comorbilidad que pueda tener él? Sí. Las comorbilidades psiquiátricas están completamente estudiadas. La depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, la fobia social, estas comorbilidades. Y en el caso también de los pacientes con neurodiversidad, está la comorbilidad del TEA para la selectividad alimentaria. Muy bien. Estamos llegando casi al final del asunto. Tú tenías una pregunta. Sí, ¿hay criterio? ¿Ese paciente en algún momento se regresa de toda la especialidad o va a tener un Fíjate, control? eso debería tener un control de por vida. Antes se decía que los pacientes con anorexia no se curaban. Hoy en día se sabe que el 50% puede tener una remisión total. Y hablamos de remisión total, como lo dice el DSM-5, cuando el paciente, después de haber cumplido los 3 criterios, no cumple con ninguno de ellos en un tiempo prolongado, que la literatura plantea entre 1 y 4 años. Pero siempre con un temor de terapia. Es un paciente que siempre tiene que tener una terapia psiquiátrica y psicológica. Claro, siempre está propenso a Siempre, muerte porque siempre recaída. es un factor desencadenante. Nosotros hablamos dentro de la conversación, hablamos de ciertos factores de riesgo, entre ellos los de tipo genético, entre otros los del entorno social al cual esto, la posibilidad que tiene o no de acoso o de señalamiento, las figuras y los individuos que se presentan artísticamente y que tratan de imitar a esa figura como factores de riesgo. Desde el punto de vista económico, habrá también es decir, ¿ustedes creen que en las familias en las cuales impera más la situación de pobreza, esto se presenta más a menudo que en los que tienen? No, por el No, contrario. entonces, ¿cómo me dice sí? No, me dijiste No, primero sí, después. Porque yo digo que sí que la parte económica influye. Y de hecho en la literatura está descrito que hay mayor prevalencia en las clases sociales altas. Entonces, en la clase social es alta la que más se presenta el problema. Sí. Pero ahorita también no cabe más. Exacto, ahorita estamos viendo más Porque este en paciente toda la pareciera que no es población. el caso. ¿O sí? De clase social, bueno, mediana Mediana alta. alta. Bueno, nada, estamos llegando al final de la discusión.
vamos a ir a la doctora Claricel sobre la didáctica, y una vez que plantee el resumen a través de esta didáctica, nos quedan un par o tres de minutos para las conclusiones de ustedes respecto a estos pacientes y qué les podemos recomendar a los padres, madres y pediatras ante la presencia de un caso que pudiera ser una anorexia nerviosa. Ok, la anorexia nerviosa se define en el DSM-5 como una enfermedad mental que va a formar parte de los trastornos de conducta alimentaria o trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, y que se caracterizan por presentar una alteración persistente en el comportamiento alimentario que va a llevar a una ingestión disminuida de los nutrientes necesarios y que a su vez va a tener como consecuencia tanto alteraciones físicas como alteraciones en el desarrollo o funcionamiento psicosocial de este individuo. El CIE-11 amplía esta definición y enfatiza que estos trastornos no deben explicarse por otra afección de salud orgánica que no sean apropiados para el nivel de desarrollo del individuo ni congruentes con las normas culturales. La Organización Mundial de la Salud plantea que 1 de cada 100 adolescentes y adultos jóvenes sufre anorexia nerviosa. La mayor incidencia está entre los 14 y los 19 años, aunque cada día lo vemos en edades más pequeñas como escolares, y el predominio del sexo femenino, encontrándose una relación de 10 a 1. Cuando se estudia la prevalencia de las condiciones de riesgo, esta asciende a más del 25%, y la mortalidad es nada despreciable, va de un 5 a un 10%, siendo lo más grave que dentro de las enfermedades psiquiátricas, la anorexia nerviosa va a representar la primera causa de mortalidad en adolescentes y mujeres jóvenes. Nuestro continente es el más prevalente, casi con un 5%, y está muy frecuente en comorbilidades psiquiátricas como depresión, ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo. En Venezuela no tenemos estadísticas gubernamentales, sin embargo, tenemos organizaciones que han realizado estudios. Este se hizo agrupando 4 universidades de la Gran Caracas y vimos una prevalencia de factores de riesgo en un 12.61%. Hablamos de los criterios, tenemos que tener tanto en el DSM-5 como en el CIE-10 3 criterios básicos que van a ser un peso corporal significativamente bajo, consecuente de la inanición autoinducida, el intenso miedo a ganar peso o a engordar y la distorsión de la imagen corporal. Puede ser de tipo restrictivo cuando este bajo peso es por la dieta estricta, por el ayuno o por la realización de ejercicio intenso, y con atracones o purgas, antiguamente denominada purgativa, que es cuando el paciente presenta en los últimos 3 meses episodios repetitivos de atracones y purgas tales como vómito inducido, como uso de laxantes, de diuréticos, incluso de quinines. La clasificación de la gravedad en el adulto va a estar dada por el índice de masa corporal, leve, moderada, grave y extrema, y en el niño tenemos que ubicar ese índice de masa corporal en los percentiles de acuerdo a las curvas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Además, en los niños tenemos que considerar los signos y síntomas clínicos, la discapacidad funcional y la necesidad de supervisión. Como habíamos hablado, pues hoy en día se sabe que puede tener una remisión completa. Una vez que se han cumplido los criterios, pues no se cumple ninguno después de un periodo de tiempo sostenido. Y la remisión parcial es aquella cuando alcanzamos un peso adecuado, pero continuamos con el miedo intenso a engordar y la perturbación por el peso y por la figura. La anorexia nerviosa atípica es aquella que aún el paciente presenta un índice de masa corporal normal, pero tiene distorsión de imagen y miedo a engordar. En cuanto a la etiología, pues hablamos del modelo del continuo que va acompañando al modelo multifactorial. Se supone que nacemos con una alimentación intuitiva basada en hambre y saciedad, que se presentan conductas alimentarias de riesgo a lo largo de nuestra vida y que si no son atendidas a tiempo se desencadena un trastorno de conducta alimentaria. Pero sabemos que existen factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes que van a estar genéticos, biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de los genéticos no nos queda la menor duda de que hay mayor riesgo en aquellos pacientes que presentan un familiar de primer grado con el trastorno. De hecho, la heredabilidad está entre un 33 y 84%, y hoy ya se conoce que hay polimorfismos genéticos que van a influir tanto en la aparición como en el progreso y el desarrollo de la anorexia nerviosa. Hay variaciones en los genes que están relacionados con los sistemas serotoninérgico, dopaminérgico y opioides que sabemos que intervienen tanto en la regulación del apetito como del ánimo y el peso corporal. Y los estudios más recientes son la asociación de genoma completo, en los que también se ve
que hay influencia en el sistema inmune, en la desregulación de la leptina y de los receptores opioides y proteínas relacionadas con el transportador de glucosa. Factores biológicos, pues nada más el hecho de ya ser sexo femenino, estar en la pubertad, importante, dieta restrictiva a edades tempranas, o como habíamos hablado, las dificultades de la alimentación en la infancia, como la alimentación selectiva. Aquí tenemos este estudio, que fue el que les comenté anteriormente, que vieron que aquellos pacientes que presentaban selectividad alimentaria posteriormente podían presentar anorexia nerviosa durante la adultez. Y la microbiota, pues no puede faltar en ninguna de las enfermedades actualmente, pues tampoco afecta la anorexia. Hoy en día no se sabe si es causa o consecuencia, pero sí se ha visto que el tratamiento complementario con la suplementación de lactobacilos y bacterias ayuda a este desequilibrio intestinal de los pacientes con anorexia. Factores psicológicos, pues la baja autoestima, la personalidad perfeccionista y rígida, como en el caso de nuestra paciente, miedo al rechazo, las críticas al aspecto físico, los traumas de la infancia, siempre tenemos que buscar abuso sexual, la fobia social, la inestabilidad emocional y las profesiones o deportes en las que se valora en exceso la figura y la delgadez. Y la comorbilidad psiquiátrica, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad. Los factores socioculturales no faltan, sabemos que lamentablemente vivimos en una sociedad gordofóbica, en donde la idealización de belleza y delgadez es igual al éxito, en donde hay una estima de peso o una cultura de dieta y, por supuesto, las redes sociales que a nuestros adolescentes de verdad están afectando demasiado. La anorexia nerviosa tiene un diagnóstico netamente clínico basado en los criterios del DSM-5 y el CIE-10, por lo que tenemos que hacer una historia clínica detallada con una anamnesis y una exploración física que sea minuciosa, con una evaluación antropométrica, y las pruebas complementarias pues, nos van a ayudar a ver en qué grado de compromiso está el paciente. En los pacientes graves, pues aparte de una química básica, tenemos que solicitar calcio, fósforo y magnesio, y siempre debemos tener hematología completa y electrocardiograma. Las manifestaciones clínicas y las complicaciones van a depender de si es restrictiva o si es purgativa y de la gravedad del paciente. Tenemos complicaciones en todos los aparatos y sistemas, las más importantes y las que llevan principalmente a la muerte van a ser las cardíacas, como la bradicardia, hipotensión, y la que más nos preocupa es la arritmia tipo taquicardia ventricular, porque es la que más se asocia a muerte. En cuanto a las endocrinas, pues hay quienes plantean que esta es una enfermedad definitivamente neurometabólica porque altera todos los ejes. Hay hipogonadismo hipogonadotrófico, con la consecuente amenorrea, aumento del cortisol, resistencia a la hormona de crecimiento, síndrome de tiroideo enfermo y osteopenia, que la vamos a ver en aquellos pacientes que presentan más de tendencia de amenorrea. En cuanto a las renales, va a depender del tiempo de instauración de este proceso. Podemos tener una lesión renal aguda, insuficiencia renal aguda dada por una baja de la tasa de filtración glomerular, con aumento de la urea y la creatinina, con oliguria, pero si esto se mantiene en el tiempo, va a conllevar a una enfermedad renal crónica. Las alteraciones hidroelectrolíticas las vamos a ver más frecuentemente en el tipo purgativo, y ojo, tenemos que estar muy pendientes del síndrome de realimentación. El síndrome pseudo-Baker está más relacionado con el tipo purgativo. En las gastrointestinales, pues, la disminución de la motilidad gastrointestinal por la disminución de la ingesta conlleva al estreñimiento. En aquellos pacientes que usan laxantes puede haber un síndrome de colon catártico. Se evidencia dilatación gástrica después de la fase de realimentación, el desgaste del esmalte dental, esofagititis severa y la ruptura esofágica en aquellos pacientes purgativos que presentan vómitos autoindusivos. Hematológicas vamos a encontrar pancitopenia debido a una hipoplasia de la médula ósea, y la función celular inmune también va a estar alterada. Gracias a Dios, todos estos van a revertir con la intervención funcional. Neurológicas, también se han hecho estudios en imágenes a través de tomografía, en la que se observa atrofia cortical y dilatación ventricular, reducción incluso de la sustancia gris y mayor volumen de líquido cefalorraquídeo, que también se revierte con la recuperación nutricional. En la parte dermatológica, pues encontramos piel seca, la aparición del lanugo, el efluvio pelógeno con la alopecia frecuente, y en los pacientes que presentan purga como vómitos, el signo de Roussel, que es las úlceras en los niños. El tratamiento netamente multidisciplinario. Este es el equipo básico: pediatra, psiquiatra, psicólogo, nutricionista y nutrólogo, y va a depender también que nosotros ampliemos este equipo con las complicaciones que presenta el paciente, como en el caso de nosotros, que tuvimos que acudir cardiólogo, nefrólogo y endocrino. El nivel de atención va a depender de la gravedad del paciente, puede ir desde un nivel 1 a un nivel 3, ambulatorio, hospital día o ingreso hospitalario, y también puede ser al revés, como en el caso de nosotros. Hicimos un ingreso hospitalario, luego pasamos a un hospital día y finalmente el tratamiento ambulatorio con la mejoría de la paciente.
El objetivo, básicamente, restaurar y mantener un peso saludable, tratar las complicaciones físicas, tratar las comorbilidades psiquiátricas, porque si no las tratamos no vamos a poder tener una recuperación, y prevenir las recaídas. En cuanto a la rehabilitación nutricional, restaurar el peso, pero también es importante lograr que el paciente tenga percepciones normales de hambre y saciedad, porque eso es lo que nos va a garantizar y nos va a evitar las recaídas y nos va a permitir mantener el peso. Tratamiento psicológico y psiquiátrico, hoy en día hay muchas terapias, luego la psicoterapia sigue siendo un caballito de batalla, pero en los pacientes adolescentes, la terapia basada en familia y la cognitivo-conductual ha dado muy buenos resultados. Y por supuesto, el tratamiento psiquiátrico, tenemos que tratar las comorbilidades, por tanto los antidepresivos y los ansiolíticos están aprobados, y hoy en día está aprobado para el tratamiento de la anorexia en pacientes con síntomas severos, los antipsicóticos de segunda generación, como es el caso de la olanzapina, que fue la utilizada en nuestra paciente. ¿Cuándo vamos a ingresar? Pues cuando tenemos complicaciones cardíacas, electrolíticas, pérdida de peso excesiva, urgencia psiquiátrica con un riesgo elevado de suicidio, cuando no tenemos apoyo familiar o cuando haya fracasado nuestro tratamiento ambulatorio. Factores de buen pronóstico: el inicio de edades tempranas, a pesar de que consideramos que pudiera ser diferente, y que tenga los síntomas de una breve duración menor a 3 meses. No quería terminar sin dejarles esto para que sea leído por los pediatras, porque yo creo que la base fundamental de esto es que todos sepamos que existen estas patologías, que podemos detectarlas a tiempo y que con una prevención podemos lograr evitar que lleguen a un trastorno definitivo. En conclusión, para llevar a casa, 1 de cada 100 adolescentes sufre anorexia nerviosa, mayor prevalencia de sexo femenino, tasa de mortalidad del 5 al 10%, causa multifactorial definitivamente, diagnóstico clínico basado en DSM-5 y CE-11, complicaciones en todos los aparatos y sistemas, siendo la causa de muerte las cardíacas. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario y basado en la gravedad del paciente. El objetivo primordial va a ser la recuperación del peso y la resolución de las complicaciones. La terapia cognitivo-conductual y basada en familias es la que mejor resultados ha dado en los adolescentes. Y lo más importante, la prevención. Nosotros tenemos que enfocarnos en ayudar a crear conciencia sobre la alimentación intuitiva basada en hambre, saciedad y perceptiva, en la que los padres acepten cuáles son estas señales de hambre y saciedad del niño. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por esa excelente presentación y altamente recomendable para los pediatras que puedan volver a ver esta sesión. Bueno, para finalizar, dame tu impresión y tus conclusiones respecto a lo tratado. Bueno, principalmente, como ya estableció más implícito la doctora en sus conclusiones, como pediatras, igual como padres, madres de familia, debemos hacer énfasis en la vigilancia. Una de las redes sociales de cada día es más frecuente la estigmatización de si soy gordo, si soy flaco, hacer la supervisión como padres. Y como nosotros como pediatras, hacer ese interrogatorio de cuántas horas ese adolescente está en pantallas, qué redes sociales son las que frecuentemente utiliza. Hacer el recordatorio de alimentación, muy importante, porque ahí es donde vamos a ver si hay una omisión de algún macronutriente importante dentro de nuestros controles, digamos, sucesivos. El horario importante, cuánto tiempo dura ese escolar o ese adolescente realizando su alimentación. Y la otra, siempre el test de la distorsión de imagen corporal. Eso es importantísimo también dentro de la esfera del escolar y del adolescente. Johnny. Bueno, yo quiero hacer hincapié en la importancia del control del niño sano, sobre todo de llevar tablas de crecimiento y peso para ver la evolución de ese paciente y detectar rápidamente alguna alteración. Y lo importante que debe tener el pediatra es que debe hacerle caso cuando el familiar o el cuidador dice: mi niño no come. A pesar de que el niño tenga peso y talla normal, si una mamá se queja a usted de que el niño no come, eso hay que evaluarlo y agarrarlo con pinzas. Conclusiones ya las vimos muy bien. Pero a mí me gustaría, se me olvidó preguntar, ¿qué palabras sinónimos utiliza
normalmente el vulgo para tratar este problema y qué diferencia hay entre unas y otras. Así como bulimia, trastorno de este tipo, anorexia nerviosa, etc. Sí, generalmente anorexia y bulimia son las más conocidas, pero ¿Hay alguna diferencia entre ellas? sí, claro, entre anorexia y bulimia Ajá. sí. En ambas hay distorsión de la imagen corporal, pero en la bulimia no hay la inanición autoinducida. Por el contrario, el paciente come, hay atracones, puede comer muchísima más cantidad de lo que comiéramos normalmente y luego hay condiciones de purga para, como quien dice, Rehabilitación. liberar todo eso que comió, que son los vómitos, los laxantes, los diuréticos, etc. Y eso que dice Johnny me parece súper importante, que nosotros tenemos que agarrar con pinza, porque muchas veces cuando nosotros evaluamos desde el punto de vista antropométrico al paciente, consideramos, ah, bueno, está dentro de sus percentiles y está chévere, pero la mamá te dice, no come, no come. Entonces allí algo está pasando, incluso la percepción errónea de los padres. Hoy en día se sabe que es una dificultad de alimentación. Muy bien, gracias. Gracias a usted por la Bueno, invitación. finalmente queremos informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Héctor Archevera. Nuestro agradecimiento a los que se conectaron hoy y a los que podrán ver en diferido este programa, a los profesores que han intervenido en la presentación de la sesión, doctor Johnny Marante, desde la distancia a la doctora Jacqueline Pambini, a la doctora Clarice Loropesa, a la doctora Milena Daraín, a la doctora María Ángel Leota, a los miembros del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina, quienes hicieron todo lo posible por que cubriéramos la exigencia de esta transmisión. En especial a los ingenieros profesor Luis Fernández y María Dolores Fariña, profesor Carlos Ayesta, profesora Nancy Urbina y Sandra Espinetti. Finalmente, agradecemos a todos ustedes por sus aportes y presencia en esta sesión y nuevamente estaremos presentes en el primer viernes del mes de junio, donde trataremos un tema pediátrico de su interés.